Sean bienvenidos a una nueva edición de Clima Electoral. En este espacio usted podrá informarse de los perfiles y qué piensan los políticos que buscan gobernar Guatemala. El aspirante a asumir la presidencia que nos acompaña esta noche buscará ese puesto por primera vez. Anteriormente buscó la alcaldía metropolitana, quedando en un segundo lugar con un margen corto. La mayoría pensó que buscaría nuevamente la alcaldía metropolitana para ser el principal contrincante del actual alcalde Álvaro Arzú. Una alianza entre los partidos Creo y Unionista despejó esa posibilidad. De este y otros temas hablaremos con Roberto González Díaz Durán en Clima Electoral. Muy buenas noches, licenciado Roberto González. Bienvenido a Clima Electoral. Muchísimas gracias, Marisol. Un honor de estar aquí con ustedes y sobre todo la audiencia en todo el país que los ve. Muchísimas gracias. Licenciado González, nadie pensó que usted pues tan pronto iba a dar un paso hacia la presidencia cuando estuvo a punto de ganar la alcaldía en el área metropolitana. Bueno, la verdad es que acepté la responsabilidad de ser secretario general del partido Creo hace más o menos 2 años, un poquito más de 2 años y medio, y empecé a salir al interior del país. Y la verdad es que empecé a apreciar un país destrozado, que no llegaba a la justicia, la inseguridad que había sido tan anhelada para solucionarse en este gobierno no llegó, una miseria muy grande en muchos lados, un desastre en el sistema de salud, y me empecé a conmover, honestamente, empecé como a cuestionarme verdaderamente dónde estaba mi vocación, y pese a haber trabajado muchísimos años en la municipalidad, casi 15 años de mi vida, en la municipalidad y querer muchísimo la ciudad, empecé como a comparar los problemas que nosotros tenemos aquí en la capital versus esa inmensa miseria que se tiene a nivel de país por falta de educación, salud, etc. Y esa tribulación, digamos, de tal vez confundirme, me provocó después una decisión muy firme de ir a luchar por problemas mucho mayores y mucho más serios en esta etapa de la vida, y donde siento que debo atender una guerra para atajar muchísimos problemas, sobre todo ahora que la corrupción ha sido el cáncer que no ha dejado solucionar los otros problemas que tanto padecemos los guatemaltecos. ¿Y no considera que si hubiera ido usted nuevamente por la alcaldía metropolitana era casi seguro de ganarla? Sí, eso es parte un poco de lo difícil de tomar esa decisión, porque obviamente está en juego, yo no sé si el ego o las aspiraciones individuales. Efectivamente uno pudiera pensar que se tenía más cerca la meta de poder ser el alcalde de la capital. Y yo soy una persona muy objetiva, sabía que el buscar la presidencia implicaba empezar prácticamente de cero a nivel nacional y sobre todo competir contra unos verdaderos monstruos en términos electorales, algunos no solo en términos electorales. Y eso era parte de la decisión difícil, pero ahí es donde uno pone ese balance, decir, bueno, estoy aquí por mis beneficios personales, por mi fama, por mi gloria, o eventualmente por mi éxito, o sigo como muchas veces un bombero en un rescate que se tira donde hay más heridos, o un doctor que va en una misión donde va a haber más enfermos. Yo siento que la política al final es seguir una vocación interna donde uno cree que puede ser más necesario en esta etapa de nuestra vida. Y eso es lo que me movió. Fue una decisión evidentemente muy difícil, que no la tomé de un día para otro, o sea, pasé casi un año un poco confundido, hablando con mi familia, con mi esposa, con mis amigos, y muchos de ellos, que son los que más cariño de alguna manera le tienen a uno, eran los que cabalmente me orientaban a seguir perseverando por la alcaldía, lo sentían más, como que más concreto o más tranquilo al final de cuentas. Pero pudo más esa voz interna, a veces que no se puede explicar con argumentos, es un poco irracional, es más emocional, más un llamado como a la guerra, y eso es lo que me tiene aquí, independientemente de pronósticos, independientemente de probabilidades, porque nunca he competido por algún oportunismo vía encuestas, por ejemplo. Recuerdo que cuando tomé la decisión de competir por la alcaldía la primera vez, nunca se me olvida que tenía 78 puntos entre, en este caso el alcalde, en aquella época, y su servidor. Y así fui creciendo, y estuvimos muy cerca en la última elección, como usted dice, pero no son los números, la verdad, ni las posibilidades de éxito pragmático.
Tiene que uno que seguir una vocación y tratar de hacer cosas distintas. Dicen que la unión entre Creo y Unionistas se dio precisamente para evitar pues, que usted volviera a ser un candidato fuerte para enfrentar a Álvaro Arzú. ¿Qué opina usted de esto? No, yo tomé, antes de juntarnos, yo diría que más o menos año y medio fue que yo tomé la decisión. De hecho, lo ventilé en medios de comunicación abiertamente, que mi ruta era ir a buscar la presidencia en las siguientes elecciones. O sea que no estuvo en juego esa decisión de si entonces yo me quitaba o no me quitaba. Más se basó en una historia, en una, yo diría que unificación de criterio de la forma de hacer política, de hacer gestión pública. Y obviamente en temas pragmáticos también, de fortalecernos aquí en la capital. Nosotros hubiésemos, con el partido Creo, posiblemente tirado un candidato y empezar también de cero. Y los desafíos de país, los contendientes electorales que tienen totalmente otro propósito de llegar a servir, o digamos de llegar al poder más que llegar a servir, nos hizo unir fuerzas. Y sobre todo hacerlo lento, no hacerlo pura llamarada de tuzas, sino que por el contrario, lo que hemos hecho es que dimos a conocer que estábamos unidos de una manera modesta, sin tanta pompa, y fuimos unificando nuestros planes, nuestra ideología, nuestra filosofía. Algunos de ellos, que fue extraordinario, fue que cabalmente con el alcalde y la administración municipal, unificar muchos de los planes que yo en lo personal tenía para con la ciudad, y eso ha sido parte de lo que ha habido mucha comodidad. Ahora está en lo que podríamos decir, pues son las grandes ligas. ¿Cuál ha sido el principal cambio entre una postulación y otra? Bueno, sí, como usted bien lo dice, el nivel y complejidad de los problemas que uno ofrece llegar a solucionar o coadyuvar para solucionarlos son mucho más complejos, son de un nivel mucho más profundo, digamos. El tema de la seguridad, el tema de la salud, el tema de la pobreza, de la generación de empleo, son temas mucho más complejos a veces que necesidades básicas que proveen los gobiernos locales o las munis. Es una realidad que el agua, la basura, el tráfico son problemas que nos aquejan en el día a día, pero por ejemplo el fenómeno de la falta de justicia y la relación que eso tiene con la inseguridad son problemas mucho más grandes y más multidisciplinarios. Entonces desde ese punto de vista es un cambio grande. Y obviamente la cobertura y el tipo de gente. Hemos visto que en el interior del país hay abismos de diferencia entre la miseria que padece mucha gente que no ha tenido educación, que no tiene salud, que no tiene esos servicios básicos. Entonces, desde ese punto de vista uno ve una crudeza de pobreza mucho más profunda y obviamente lo conmueve más a uno. Lo entristece, a veces lo frustra, pero es parte de ese motor que uno tiene que convertir para poder solucionar las cosas. Estamos en clima electoral esta noche conversando con el candidato a la presidencia de Guatemala por el partido Creo Unionista, Roberto González. Llegó el momento de la pausa y a nuestro regreso usted se enterará cuáles son las principales causas del por qué Roberto González está aspirando a la presidencia de Guatemala.